una lectura de su versículo 54 al 62. Cuando usted tenga su lectura de gloria a Dios. Aleluya. Amén. Amén, aleluya. Lucas 22, y vamos a leer de su versículo 54 al 62. Y lo vamos a hacer todos unidos. De gloria a Dios si tiene ya su lectura. Amén. Dice así la palabra de nuestro Dios. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro salió afuera, lloró amargamente. Cierre sus ojos. Bendito Dios, tu palabra, Señor, siempre llega a tiempo a nuestra vida. Tu palabra, Señor, es esa semilla que dará fruto en nuestras vidas al 100%. Hoy disponemos nuestro corazón para ti. Hoy disponemos nuestro espíritu atento a tu palabra. Hoy nos alineamos a tu voluntad, declarando, Señor, que tu palabra no va a retornar vacía. Tu palabra, Señor, va a entrar a nuestros pensamientos, a nuestros oídos, a nuestro corazón. Y esta palabra, Señor, va a germinar. Y esta palabra dará fruto. Señor, cada vez que tú nos hablas, tú nos preparas. Cada vez que tú nos hablas, Señor, tú nos capacitas para que podamos enfrentar el futuro y podamos salir victoriosos. En el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Amén. Tome su lugar, mi hermano. El día de hoy hemos titulado, hermanos, este mensaje: nuevos comienzos, una nueva oportunidad. Y hermanos, la semana pasada tuvimos nuestro retiro espiritual de ayuno y oración, y la palabra que Dios trajo, no solo para el retiro, sino para todo este año, es nuevos comienzos. Y dentro de los nuevos comienzos siempre hay una nueva oportunidad. Aleluya. Cada uno de nosotros, hermanos, a lo largo de nuestra vida, hemos fallado, nos hemos equivocado. Quizás cuando fuimos niños no pudimos aprovechar la oportunidad cuando se nos dio para estudiar. Estábamos en otras cosas y perdimos la oportunidad de estudiar. Quizás algunos tuvieron su matrimonio y dentro de ese matrimonio hubo la oportunidad de hacer las cosas bien y fallamos y el matrimonio se perdió. Quizás dentro de la familia nosotros tuvimos hijos y esos hijos fueron hijos rebeldes, desobedientes, que no agradecieron el amor de sus padres y fallaron como hijos. Todos a lo largo de nuestra vida hemos fallado, pero Dios es el Dios de nuevas oportunidades. Aleluya. Y Dios hace que esa página, hermanos, donde fallamos, tenga un nuevo comienzo. Aleluya. Dele un aplauso fuerte a nuestro Dios. Aleluya.
Le voy a pedir que busque en Marcos 16:7 y vamos a ver cuál fue la reacción de Jesús cuando Pedro le negó. Dice en Marcos 16, versículo 7, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Un ángel se le apareció a estas mujeres que fueron al sepulcro y un ángel le da indicaciones a estas mujeres y les dice: vayan a ver a los discípulos y a Pedro y díganle que él va delante de vosotros. Pedro no merecía que Jesús lo volviera a involucrar porque le había fallado. No merecía. Sin embargo, el interés que Jesús tenía sobre Pedro no estaba basado en sus fallas, no estaba basado en sus errores. El corazón de Pedro estaba amedrentado por haber rechazado a su maestro, pero Dios tenía una nueva oportunidad. Aleluya. Pedro es originario de Betsaida, pero vivió en Capernaum, ambas ciudades de Galilea al norte de Israel. En la Biblia encontramos el relato de su vida desde el momento en que Jesús lo eligió para que se convirtiera en un seguidor. La palabra de Dios narra de que Pedro era un judío, pero era un judío celoso de la palabra de Dios. Un judío que también estaba esperando al Mesías. Un judío que anhelaba ver la gloria de Dios en su vida. Dice la Biblia, hermanos, que Pedro se encontraba en sus labores diarias como pescador, en medio de tantos intentos fallidos en la pesca. Antes de que Jesús encontrara a Simón Pedro, dice la Biblia que su hermano Andrés seguía a Juan el Bautista juntamente con sus discípulos y escuchó que Juan el Bautista declaró sobre Jesús que él era el Mesías. Y Andrés le dice a su hermano, pero su hermano no lo creyó. Pero cuando Dios pone los ojos en alguien, Él nos va a buscar. Cuando Dios pone su mirada en nosotros, no espera que nosotros vengamos, Él nos va a buscar. Y dice la palabra de Dios que cuando Pedro estaba en la orilla del mar, ya estaba lavando las redes. Esto nos indica, hermanos, que el corazón de Pedro estaba cansado. Toda la noche había intentado pescar y había fallado. Había intentado lograr, hermanos, tener una pesca porque él era el que mantenía a su familia. Iba a llegar a su casa con las manos vacías, con una falla. Como esposo, como padre, había fallado esa noche. Y dice la palabra de Dios que cuando Jesús llega a ese lugar, lo ve cansado, lo ve enojado quizás, lo ve molesto y le pide un favor. Jesús le dice: préstame tu barca. Él iba a predicarle a las personas, le dijo: préstame tu barca y en cuanto termine yo te la devuelvo. Quizás Pedro no entendía quién estaba frente a él, no comprendía que era el Hijo de Dios el que le estaba pidiendo su herramienta de trabajo. Y la palabra de Dios dice que Jesús comienza a enseñarle a la gente, pero cuando la gente se va de ese lugar, entonces Jesús voltea a ver a Pedro y entonces le dice: echa la red al mar. Cuando usted y yo somos encontrados por Jesús, Él ya sabe nuestra necesidad. Él ya sabe de qué carecemos. Cuando Jesús va a nuestro encuentro, Él ya sabe lo que anhelamos y lo que esperamos. ¿Y sabe qué, hermanos? Lo más glorioso es que Él nos lo quiere dar. Es que Él nos quiere hacer sentir dichosos y felices, obteniendo lo que estamos esperando.
Dice la palabra de Dios que cuando le da la orden a Pedro que eche la red, él dudó en su corazón y dijo: Maestro, ya lo intentamos. Para pescar, hermanos, el horario es por la noche. Era de día. Los peces no podían estar ahí para que se fueran atrapados. Sin embargo, cuando Jesús le da la orden a Pedro, sabiendo que estaba dudando, Dios antes ya le había dado la orden a los peces de estar en el lugar donde iban a echar la red. Cuando nosotros fallamos, Dios da la palabra para que esa falla se convierta en un acierto. Cuando nosotros erramos en algo, Dios da la orden para que esa falla se convierta en un acierto que le dé la gloria a Él. Aleluya. Dice la Biblia, hermanos, que cuando Jesús le da la orden a Pedro, dijo: ya lo intentamos, pero voy a hacer lo que tú me estás pidiendo. Y yo quiero decirle en esta fracción del texto, cuando Dios nos diga qué hacer, aunque nuestros ojos y nuestros oídos vean todo totalmente, hermanos, en contra, obedezcamos a Dios, porque se avecina un gran milagro. Dice la Biblia, hermanos, que cuando Pedro echa la red, hermanos, los peces entran a la red. Los peces que no se habían acercado durante toda la noche, ya no estaban ahí, hermanos, porque estaban esperando picar, hermanos, ese alimento que iba a caer en la red. Hermanos, ellos estaban ahí por la orden de Dios. Usted y yo dependemos de Dios. Y cuando Dios ve en nosotros fe, Él da la orden. Y las cosas que fallamos se convierten en aciertos. Las cosas que hicimos mal ahora se vuelven un testimonio del Dios que nos ha llamado. Aleluya. Dice aquí, hermanos, que Jesús ve la cara de Pedro tan emocionado porque había pescado una pesca milagrosa, gloriosa, y le dice: sígueme, porque yo te voy a hacer un pescador de hombres. Hermanos, quizás en su mente de Pedro siempre pensó ser un pescador sencillo, y a lo largo de su vida quizás tener algunas pescas mayores, pero nunca pensó lo que Dios tenía planeado para él. Dios no lo quería ver con las redes en el mar, Él lo quería ver en el mundo, atrayendo a personas al camino de Dios. Quizás usted y yo no hemos entendido que nuestro propósito en la vida no solo es material, no solo es terrenal. Estamos llamados para glorificar a Dios y hacer cosas grandes en su nombre para la gloria de Él. Denle un aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Cuando Pedro, hermanos, comienza a seguir a Jesús, comienza la aventura. Cuando Pedro comienza a seguir a Jesús, empieza a ser testigo de quién era el que le había llamado. Y Dios comenzó a preparar el corazón de un gran siervo para el futuro. Cuando Dios nos llama, hermanos, nos capacita, nos da las herramientas, nos pone en el camino, nos rodea de personas de las que vamos a aprender, porque nuestra vida tiene un propósito en Él. Y cuando nosotros le sigamos a Jesús, hermanos, nos va a ir permitiendo ver su gloria, porque lo que vamos a hacer en el futuro, hermanos, es totalmente fuera de lo natural. Usted y yo seremos testigos del poder sobrenatural de nuestro Dios. Aleluya. Dice aquí, hermanos, Jesús le dijo a Pedro: a partir de este día, tu vida va a cambiar. Y ya no estarás en esta barca. Ahora caminarás conmigo y te enseñaré la manera en la que no vas a fallar. Aleluya. Una vida nueva y un nuevo comienzo para este hombre. Pedro tenía la costumbre de levantarse, hermanos, y hacer sus labores en casa y prepararse por la noche para ir a pescar. Y al siguiente día, cuando tenían los peces, los tenía que vender. Él estaba acostumbrado a esa vida, pero Dios tenía una vida totalmente diferente. Muchas veces, hermanos,
el carácter de Pedro, impulsivo, lo llevaba a cometer imprudencias. También revelaba su genuina lealtad. Pedro, hermanos, era impulsivo, y quizás aquí habemos muchos impulsivos, de que cuando alguien nos dice algo saltamos, gritamos, nos enojamos, sacamos la espada, hermanos. Actuamos, hermanos, en nuestra naturaleza. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que Jesús observaba a Pedro. Y Jesús iba observando cómo iba saliendo su naturaleza de Pedro. Pero cada día que estaba con Jesús, Pedro iba tomando poco a poco, hermanos, la nueva naturaleza. Dice la palabra de Dios, hermanos, que Pedro fue muy leal con Jesús cuando anduvo con él. Por tanto, hermanos, tuvo grandes oportunidades y privilegios que los demás discípulos no tuvieron. Pedro tuvo la revelación especial a través del Espíritu Santo de que Jesús era el Cristo. En Mateo 16, del 16 al 17. Pedro, hermanos, fue elegido entre los 12 para recibir esa revelación. Y quizás, hermanos, quienes conocían a Pedro dirían: ¿por qué lo escogió a él? ¿Por qué él, si es el más defectuoso de todos? ¿Por qué lo escogió a él? Dios nos escoge con nuestras debilidades para que Él sea glorificado, para que su nombre sea puesto en alto. Aleluya. Dice la palabra de Dios, hermanos, que Pedro fue el único que caminó con Jesús sobre el agua. Ninguno de los demás. Cuando Jesús se apareció a los discípulos estando en la tormenta y en el mar embravecido, hermanos, ellos temían por su vida, pero hubo un aguerrido, un hombre aguerrido y un hombre de fe. El único entre todos los discípulos que le dijo: si eres tú, Señor, manda que yo vaya contigo. Si nosotros estuviésemos en este barco, nosotros diríamos lo mismo y nos saldríamos del barco y nos entregaríamos en las manos de Jesús. Seríamos tan valientes como Pedro. Si Pedro, hermanos, no hubiera hecho esto, no hubiera testificado después de lo que Dios puede hacer en el mundo natural en forma sobrenatural. Dice la Biblia que cuando Pedro sale y pone el pie, parecía que el mar era como un piso cristalino. Y empezó a caminar, hermanos. Pudo sentir en sus pies la firmeza de ese mar. Pero cuando él voltea y deja de ver a Jesús, comienza a hundirse. ¿Sabe qué, hermanos? Cuando Dios nos quiere entregar cosas grandes, nos permite hundirnos para darnos cuenta de que somos frágiles, somos débiles y, hermanos, somos personas que fallan. Si Pedro no se hubiera hundido, se hubiera envanecido, se hubiera llenado de soberbia, creyendo que él era elegido por algo muy grande que tenía. Sin embargo, Dios nos permite poder tocar, hermanos, su gloria, pero nos vuelve a poner en el piso, nos vuelve a hacer sentir, hermanos, la fragilidad que tenemos como seres humanos. Pedro fue considerado uno de los discípulos íntimos de Jesús. Eran 3: Jacobo, Juan y Pedro. Estos 3, hermanos, eran el círculo más cerrado de Jesús. Había 12, pero de esos 12, esos 3 eran los que Jesús jalaba a donde él iba a hacer milagros. El Señor los llevó a lugares donde los demás no tenían permiso de pasar. Y Pedro estaba entre ellos. Cuando Dios nos va a entregar algo grande, hermanos, nos hace acercarnos a Él y tener una intimidad quizás que otros no tienen. Porque lo que nos va a confiar, hermanos, es grande. Lo que va a poner en nuestras manos no es cualquier cosa. Si usted y yo queremos estar, hermanos, contemplando la gloria de Dios, necesitamos pagar el precio de una intimidad con Él, de acercarnos más. Muchos de nosotros, hermanos, venimos aquí al culto del domingo y decimos: es suficiente, cumplí con mi ración con Dios.
Pero hay unos hambrientos que vienen y buscan a Dios otro día más. Y en sus casas buscan a Dios y están ahí cerca de Él. Esos son el círculo cerrado de Jesús. Y sabe que esas personas son a los que Jesús les tiene confianza de entregarle el gran llamado y el gran ministerio de alcanzar a la gente para Cristo. Aleluya. Dice aquí, hermanos, solamente Pedro, Jacobo y Juan presenciaron algunos milagros especiales. La transfiguración en el monte, Mateo 17:1. Dice la Biblia que estaban todos en un monte, iban a orar. Y Jesús los puso a orar, pero se llevó a estos tres hasta el lugar donde él estaba. Y dice que con sus ojos pudieron ver, hermanos, a Moisés y a Elías en esa transfiguración. Pedro fue uno de los que vio y conoció en persona, hermanos, en esa transfiguración, conoció a Moisés y conoció al profeta Elías. Para que Dios nos permita ver cosas que hay en el cielo, cosas que no son reveladas, hermanos, a todos, necesitamos ser unas personas íntimas con Él, como lo fue Pedro. Quiero que se dé cuenta cómo Pedro va siendo encaminado para cuando sea la hora de entregarle, hermanos, la estafeta. Pedro está siendo enseñado. Dios lo trae a través, hermanos, de este llamado. Dios lo trae a forjarle un carácter. Si él no hubiese sido testigo de todo lo que vio, después no hubiera sido el hombre que Dios levantara en este gran ministerio. Jesús veía a los 12 y al único que veía, hermanos, con dotes de liderazgo, era Pedro, al que tenía tantos errores y tantas fallas. Dios le iba a encomendar a ese grupo, pero también le iba a encomendar a su iglesia. Le iba a encomendar, hermanos, a la nueva iglesia que venía cuando los gentiles llegaran al camino de Dios. Era Pedro. Usted y yo estamos en la mira de Dios para ser líderes. Dios ha puesto sus ojos en nosotros para hacer cosas grandes, pero no porque lo merezcamos, porque nuestros defectos van a estar siempre, sino porque Él quiere poner su poder sobre nosotros. Aleluya. Dice aquí, hermanos, cuando Jesús resucitó a una niña, Pedro, Juan y Jacobo fueron testigos en Marcos 5:37. A Pedro y a Juan se les dio la tarea especial de preparar la última cena con Jesús. Lucas 22:8. Hermanos, Jesús estaba por irse, pero estaba enseñando todos los días a sus siervos de cómo tenían que hacer las cosas. Usted y yo tenemos un llamado. Y aunque usted diga, no sé cuál es mi llamado, en el momento que usted y yo recibimos a Jesús, nos es entregado un llamado para servirle. Cada uno de nosotros tiene un llamado y nos está capacitando a través de la vida y a través de los sucesos que vivimos, porque nos está puliendo para que cuando ejecutemos ese llamado, hermanos, el nombre de Dios sea glorificado. Aleluya. El carácter de Pedro era un carácter entusiasta, pero también impulsivo, muchas veces imprudente. Iba siendo moldeado poco a poco para la gracia de Dios, por la gracia de Dios, ya que Pedro fue conocido como el discípulo que negó 3 veces a Jesús. Si usted le pregunta a alguien, ¿qué recuerdas de Pedro?, le van a decir que negó al maestro. Y le voy a decir por qué. En todos los seres humanos, aunque tengamos muchas cualidades, nuestros defectos siempre son los que sobresaltan. Nuestras fallas. La gente pone su mirada en nuestras fallas más que en nuestras cualidades. Pero Jesús pone su mirada en nuestras cualidades. Jesús ve lo que podemos hacer con excelencia. Y quiero que sepa que usted tiene dones y talentos de parte de Dios para que lo que usted haga sea reconocido por las personas que están en su entorno
y Dios pueda ser puesto en alto. Todos nosotros tenemos habilidades y cualidades, pero es necesario que esas habilidades las pongamos al servicio de nuestro Dios. Pedro, hermanos, con todas esas cualidades, cometió una gran falla. Y quizás algunos no lo han entendido. ¿Cuál fue la falla de Pedro? La falla no fue que negó al maestro estando frente a las personas, o más bien la falla más grande. La falla más grande es que se enalteció entre sus hermanos y él dijo: yo no te voy a dejar. Yo te voy a seguir y si es posible que vaya contigo hasta la muerte, yo iré. ¿Y cuántas veces nosotros, hermanos, vemos a los demás menores? Vemos a los demás como personas, hermanos, que no tienen las mismas capacidades que nosotros tenemos y minimizamos a los que están en nuestro entorno. Quiero que sepa, hermanos, que cuando Dios pone sus ojos en nosotros, Él busca que seamos humildes. Él busca que seamos sencillos y que reconozcamos, hermanos, que vamos a fallar. Si hoy Dios nos entregara algo que hacer, tengamos en mente: Señor, yo te voy a fallar. Tú me estás dando esto no porque lo merezco, sino por tu misericordia, por tu gracia, pero yo sé que te voy a fallar. Pedro no se había dado cuenta de que él tenía que tener una dependencia de Dios para no fallarle. Quiero que sepa, hermanos, que cuando Pedro se enalteció delante de los demás, quizás los demás le vieron con coraje y le dijeron dentro de su corazón: tú te crees más que todos porque Jesús te ha dado un lugar privilegiado. Y quizás dentro de sus corazones, cuando vieron a Pedro fallar, quizás dentro de sus corazones dijeron: todo lo que decía era falso. Todo lo que prometió fue falso. Cuando Dios mira a Pedro, hermanos, mira un nuevo comienzo en él. Era necesario que Pedro fallara. Era necesario. Y le voy a decir por qué, hermanos. Dios quiere que seamos conscientes de nuestras debilidades. Dios quiere que lo tengamos en mente. Porque cada vez que Dios nos va a dar algo nuevo, algo más, hermanos, tendemos a querer subir a otro nivel. Queremos, hermanos, estar arriba de los demás. Dios nos ha enseñado que este nuevo comienzo empieza desde la humildad. Desde ahí comienza. Las cosas nuevas que Dios nos va a dar es en la base de la humildad. Dios, hermanos, permite que en nuestras fallas o a través de nuestras fallas reconozcamos nuestras limitaciones y nuestras debilidades. Solo hay algo que nos puede llevar a aprender de nuestros errores, hermanos, que es el amor de Dios. ¿Cuántas personas se han rendido con nosotros y han dicho: no tiene remedio, nunca va a cambiar, nunca va a llegar a sobresalir? ¿Cuántas personas nos han señalado y va a decir: esta persona no va a pasar de aquí por todos sus errores y por todos sus defectos? Pues el Señor nos va a ir a buscar ahí, hermanos, y nos va a llevar a ocupar lugares de honor para que Él sea glorificado, para que Él sea exaltado. Quizás no somos las personas que quisiéramos, porque no podemos, pero sí vamos a ser las personas que Dios quiere que seamos. Aleluya. Cuando todo parecía, hermanos, que llegaba a su fin, cuando las esperanzas se habían terminado, cuando creemos que por nuestro pecado y nuestras fallas hemos dañado el plan de Dios y no hay forma de continuar con ese llamado que Dios nos dio, ahí es donde entra el amor supremo de Dios y nos levanta y nos abraza y nos dice: levántate porque yo te escogí. Cumpliré lo que dije que haría contigo. Génesis 28:15. Cuando Dios dice algo sobre nosotros, hermanos, no se basa en nuestras fallas, sino en su palabra. Y quizás usted y yo, hermanos, en algún momento cuando venimos a Cristo estábamos tan eufóricos de amor por Él y estábamos dispuestos a hacerlo todo y estábamos dispuestos a entregar la vida y a sacrificar muchas cosas por amor a Él. Pero vino el momento de la debilidad
y cometimos errores y fallas. Y por esas fallas que cometimos dijimos, esto no es para mí. Este no es mi lugar. Este es el lugar de los que se consagran, de los que viven para Dios, pero este no es mi lugar. Y quiero que sepa algo, hermanos. Si Dios nos ha llamado, es porque este es nuestro lugar. Si Dios nos ha dado a nosotros esta oportunidad de servirle, es porque Él nos va a sostener. Aleluya. Dice aquí, hermanos, todos los seres humanos tendemos a fallar. Todos por naturaleza tendemos a dañar los planes de Dios. Pero Dios es un Dios precavido y se previene con un gran plan. Y este plan renovado es anticaídas. Él sabe que nos vamos a caer, pero tiene un plan anticaídas. Él sabe que vamos a fallar, pero Él ya tiene un plan. Todos nosotros, hermanos, los que estamos aquí, somos sus hijos y somos sus siervos y estamos para Él, pero quizás no creemos que lo podemos hacer. Quizás no creemos que eso sea para nosotros, pero hoy, hermanos, Dios habla a nuestro corazón y nos dice, yo tengo una segunda oportunidad para ti y sé que lo vas a lograr. Aleluya. Dios nos envió a su Hijo para que a través de su naturaleza pudiéramos cumplir con su propósito. Al irse nuestro Señor Jesucristo, nos envió al Espíritu Santo para que a través del Espíritu Santo podamos ejecutar su voluntad sin fallar. Dice aquí, hermanos, Jesús le dijo a Pedro, ¿quién crees que soy? Y Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando él dijo eso, Jesús hace un cambio en la vida de Pedro y le dice, no serás más llamado Simón, desde ahora serás llamado Pedro, que significa roca. Cuando Jesús, hermanos, es reconocido por Pedro, Jesús le cambia la identidad a Pedro y ahora le pone otro nombre. Y ese nombre quiere decir roca. Y la roca, hermanos, es algo sólido, algo firme, algo que aunque venga, hermanos, la turbulencia va a permanecer, va a estar cimentado. Aleluya. Dios cambia esa naturaleza fallida por su perfecta naturaleza y es a través de su Espíritu Santo. Dios diseñó un plan de salvación para todo el mundo, pero Él anhela que nosotros como seres humanos revestidos de su Espíritu Santo vayamos y ganemos a este mundo. Que no permitamos que la vergüenza y la culpa quiten de nosotros ese privilegio. Dios anhela que todo ser humano deje de pecar, deje de errar en el blanco. Dios anhela que acertemos, Dios anhela que podamos disfrutar una vida con aciertos. Dios anhela que todo lo que nos propongamos se cumpla. ¿Cuántas veces, hermanos, cuando fuimos a la escuela y nos daban un examen y lo contestábamos, anhelábamos, hermanos, que ese examen tuviera muchos aciertos? Desgraciadamente, algunos, hermanos, eran más tachas que aciertos. Y nos dolíamos y veíamos al que tenía tantos aciertos, hermanos, y quizás decíamos, nunca voy a llegar a ocupar el lugar de él. Pero al venir a Cristo, hermanos, quita esa naturaleza fallida y nos da una naturaleza de aciertos. Y quizás vamos a fallar porque somos seres humanos, pero no nos vamos a despegar de él. Y él nos va a ayudar a poder dar en el blanco. Aleluya. El anhelo de Pedro era no fallarle a Jesús, pero en sus fuerzas no lo pudo lograr. Hasta que el Espíritu Santo vino sobre él, se cumplió ese anhelo de Pedro. Y yo le hago una pregunta, hermanos. ¿Cuántos años cree usted que va a estar en esta tierra? ¿Cuántos años? ¿5? ¿10? ¿20? Que los años que nos quedan de vida sea para acumular aciertos para Dios. Aciertos, no más fallas, no más errores, que sea para acumular aciertos. Un día, hermanos, estaremos frente a la presencia de Dios y nuestros oídos quieren escuchar, en lo poco fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Aleluya. Dele un aplauso fuerte a nuestro Dios.
Dios permitió que Pedro experimentara el sabor del fracaso. Dios permitió que Pedro se encontrara en la zona de culpa, porque Él quería que Pedro fuera pulido para ejecutar su propósito. Usted y yo sabemos a qué sabe la culpa cuando hemos fallado. Nos persigue todo el tiempo, no nos deja en paz. La culpa nos está señalando y aunque tengamos una hermosa familia, aunque tengamos un buen trabajo, la culpa no nos deja en paz. Porque Satanás sabe que poniendo en nosotros ese sentir de culpa nos va a alejar de Dios. Pero Dios sabe que cuando sentamos ese sentimiento de culpa y vengamos a Él, Él va a quitar ese sentimiento y nos va a dar una nueva naturaleza de aciertos. Aleluya. Al igual que Pedro, hermanos, hemos probado, hermanos, hemos experimentado el sabor del fracaso. Y es muy amargo. El sabor del fracaso cuando nos salen mal las cosas es muy amargo. Perder lo que Dios puso en nuestras manos es muy amargo y es muy doloroso. Y cuando fallamos, hermanos, quisiéramos rendirnos. Muchas personas decidieron por su cuenta quitarse la vida por el sabor del fracaso. La Biblia habla de un hombre llamado Judas. Probó el fracaso y decidió quitarse la vida. Cuando nosotros vamos a probar el fracaso, no es para llevarnos a una derrota más grande, es para llevarnos a Cristo y salir victoriosos después de esa derrota. Es necesario que veamos que Dios no nos quiere ver tirados en el piso, fracasados. Él nos quiere levantar porque nosotros somos sus representantes aquí en la tierra. Él nos quiere ver en victoria. Por eso, hermanos, yo le exhorto y le animo a que cuando venga la lucha, la prueba y cuando usted sienta que ya no puede más, clamemos a Dios. Pero no nos quedemos en la zona, hermanos, de víctimas. No nos quedemos en la zona de fracaso. No hagamos una casa, un acampado ahí, hermanos. Sí, vamos a caer y vamos a tropezar, pero nos tenemos que levantar. Porque no peleamos en nuestras fuerzas, peleamos en el nombre de Jehová. No nos vamos a quedar en el piso. Y quizás, hermanos, el enemigo nos va a traer una lista de fallas cuando querramos empezar a servir a Dios. Y nos va a decir, no te atrevas. No te atrevas a querer servir a Dios otra vez, porque mira, aquí está tu lista de fallas. Tú no puedes. Tú eres muy, muy, muy pecador. Tú eres una persona que en el pensamiento ya le fallas a Dios. Pero yo le voy a decir algo, hermanos. Cuando usted tome la decisión de servir, sepa que no lo va a hacer en sus fuerzas. Lo va a hacer con el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios. El propósito, hermanos, que tenía Pedro, hermanos, era cumplir el anhelo de Dios. El anhelo de Dios es que su nombre sea puesto en alto a donde vayamos. Usted y yo tenemos una familia y nuestros hijos pueden decir cuáles son nuestras fallas, porque los hijos miran las fallas de nosotros como padres. ¿Y sabe qué, hermano? Si usted ha negado sus fallas, es tiempo de aceptarlas y hablar con su familia y decirle, reconozco que me equivoqué. Reconozco que fallé. Me duele haberlos lastimado. Me duele haber hecho que ustedes sufrieran un sufrimiento que quizás no era necesario. Pero les pido perdón y les pido que me den otra oportunidad de hacer las cosas bien. Ya no lo voy a hacer en mis fuerzas. Ahora lo voy a hacer con la ayuda de Dios. Dele un aplauso fuerte a nuestro Dios. Cuando dentro del hogar, hermanos, hay unas fallas, hermanos, el enemigo está acusándonos todo el tiempo. El enemigo anda detrás de nosotros. Pero ¿sabe una cosa? No dejemos, hermanos, que el enemigo se aproveche. Vayamos con Dios y digámosle, Señor, tú sabes que ya no quiero regresar a este pecado. Tú sabes que ya no quiero consumir esto. Tú sabes que ya no quiero fallarle a mi familia. Tú sabes, Señor, que ya no quiero hacer las cosas mal.
por favor, ayúdame. Aleluya. Pedro había sido elegido para ser el líder que continuaría con el plan de salvar al mundo y reconciliarlo con Dios. Esto, hermanos, no era cualquier cosa. Imagínense ustedes, hermanos, que cuando Jesús vino, el Hijo de Dios se tomó esta tarea y tuvo muchos enemigos. Mucha gente se levantó en su contra, pero él tenía la virtud de ir con su Padre todo el tiempo y era fortalecido. Pero ahora les iba a dejar a ellos como seres humanos. Ellos tenían que llevar, hermanos, adelante a toda esa gente que vendría al camino de Dios. No era nada fácil, hermanos. No solamente se requería de ánimo, no solamente se requería de un buen espíritu, se requería de un poder sobrenatural para poder atravesar el infierno y llevar a estas personas a Cristo. El llevar a la gente a Cristo es de valientes. El ir a buscar al perdido es de valientes porque ellos están encadenados. El enemigo los tiene atados. Y solamente alguien que tiene las agallas de Dios puede ir a arrebatarle al enemigo esa alma y traerla para Cristo. Solo alguien que ama de verdad a Dios. Solo alguien que sabe que no es en sus fuerzas, está escuchando la voz de Dios que dice: ve y háblale de mí. Y tiene miedo y quizás tiembla, pero dice: voy en tu nombre, Señor. No voy solo, voy en tu nombre. ¿Sabe cuántos de los que estamos aquí un día estábamos esclavos, atados, hermanos? Vivíamos en el engaño, en la mentira, en la corrupción. Pero Dios levantó Pedros que fueran a buscarnos hasta donde estábamos y abrieran los cerrojos de las cadenas y nos trajeran a una libertad en Cristo. Y ese Pedro que le habló a usted de Cristo, ese Pedro que le fue a buscar hasta donde usted estaba, no lo hizo en sus fuerzas, lo hizo por el poder de Dios. Y ahora usted y yo nos tocan ir a hacer ese trabajo. Usted y yo somos ese Pedro, con fallas, con errores, hermanos, pero no vamos en nuestras fuerzas. Abra su boca y declare quién es Cristo. Abra su boca y diga a la gente, tú tienes muchos errores, pero a Dios así te ama porque a mí así me amó. Y Dios te puede transformar. Aleluya. Dios sabe, hermanos, que la única manera de hacer que Pedro pudiera estar a la altura de esta gran responsabilidad era que su amor y su lealtad fueran probados. Usted y yo vamos a ser probados, hermanos. Allá afuera va a haber muchas cosas que nos van a querer distraer del amor a nuestro Dios. Quizás usted no ha dicho: yo no conozco a Jesús con palabras, pero con nuestros hechos le negamos. Con nuestras acciones estamos negando a Jesús. Y lo triste, hermanos, es que la gente ya nos vio que pertenecemos a sus hijos, como vieron a Pedro. Lo habían visto con Jesús, ya lo conocían, pero en ese momento se acobardó. En ese momento, hermanos, se acobardó porque sintió la muerte llegar con él. Y aunque Pedro, hermanos, era eufórico en su amor a Jesús, su amor, hermanos, era defectuoso, como el amor de todos los seres humanos. Nuestro amor es defectuoso. Nuestro amor, hermanos, muchas veces es convenenciero. Cuando nos dan, amamos, ayudamos, estamos ahí, pero nos cierran la mano y ya no nos dan, entonces dejamos de amar. Nuestro amor es convenenciero porque si haces lo que yo quiero, entonces yo también voy a hacer lo que tú me pides. Nuestro amor natural, hermanos, es defectuoso. Dice aquí, hermanos, era necesario que Pedro bajara y se diera cuenta que no podría confiar en él mismo, sino en quien lo llamó. Cuando Pedro anduvo con los discípulos, Jesús lo puso en lugares de honor, lo puso en lugares privilegiados, pero era necesario que pasara esta vergüenza delante de sus mismos hermanos. Era necesario que lo vieran frágil y débil, porque era ahí donde Dios iba a ser glorificado. ¿Cuántas fallas tenemos, hermanos? Si las pudiéramos contar, muchas, hermanos. Yo creo que una persona de allá afuera que nos quisiera contratar para un trabajo muy importante no nos daría el trabajo,
por todas nuestras fallas. Pero ¿sabe qué, hermanos? Hay una vacante en el servicio a Dios y Dios nos está buscando a nosotros y nos está diciendo hoy, sé que vas a fallar, pero ahora yo voy a estar contigo para ayudarte. Aleluya. Cuando Pedro falló, hermanos, regresó a su pasado. Cuando Pedro falló, se fue lejos. Cuando Pedro falló, huyó de su responsabilidad en el ministerio. Huyó del llamado. Se fue. ¿Sabe qué es más fácil, hermanos? Huir. Eso es lo más sencillo. Por eso en muchos hogares el esposo, la esposa se van, huyen, porque eso es muy fácil. Pero cobra una gran factura. Quedarse, hermanos, y soportar y tolerar es de valientes. Y usted y yo hemos sido llamados para ser esos valientes que no son movidos por las circunstancias, sino que se aferran a Dios. Estamos iniciando un año, hermanos, nuevo. Y muchos de nosotros, hermanos, estamos en la lista de los que van a fracasar. Quisiera yo decir todo lo contrario, hermanos, pero estamos en esa lista de los que vamos a fallar. Y es necesario prevenirnos antes de caer. Aleluya. Jesús va a buscar a Pedro y lo encuentra derrotado. Cuando está nuevamente frente a Pedro, le pregunta, Pedro, ¿me amas? Juan 21 del 15 al 17. Fíjese bien, 3 veces, las 3 veces que Pedro negó al maestro, las 3 veces Jesús fue a restaurarlo. Le dice, Pedro, si me amas, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le responde, sí, Señor, tú sabes que te amo. Nuevamente le dice, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Por tercera vez le dice Jesús, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y su corazón se dolió y se entristeció porque recordó el día que lo negó. Y con toda su tristeza le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Cuando Jesús prueba nuestra fidelidad a Él, hermanos, nos va a preguntar si lo amamos. Nos va a preguntar, ¿me amas? ¿Y qué le vamos a contestar si ya le hemos fallado? Si ya hemos dejado tirado, botado, hermanos, lo que nos encomendó, lo que puso en nuestras manos, ya lo tiramos, ya lo dejamos ahí. ¿Qué le vamos a contestar? Pedro respondió a cada una de las veces que Jesús le preguntó que si le amaba. Pero la tercera vez, escuche bien, la tercera vez que le contesta Pedro, él le quiso decir lo siguiente, Señor, tú sabes que te amo, pero mi amor es defectuoso. Nunca podré amarte con el amor perfecto que tú me amas. Eso le dijo Pedro con sus palabras, con su corazón dolido. Señor, yo no te voy a poder amar como tú me amas. Yo ya me di cuenta que por mucho que diga que te amo, soy un ser humano que va a fallar. Soy un ser humano que se va a caer. Ayúdame. Pedro le estaba diciendo a Jesús, yo sé que voy a fallar, pero si tú me ayudas, lo voy a lograr. Dice aquí, hermanos, sabiendo Jesús que ese amor perfecto que él necesitaba, hermanos, llevaría a cabo ese llamado de publicar sus noticias, hermanos, al mundo, le da la instrucción de lo que tiene que hacer. Cuando Pedro dice, yo no voy a lograrlo, Jesús le da una instrucción, ve al aposento alto y ahí va a bajar mi Espíritu Santo. Y hermanos, esto es lo más glorioso. Escuche, dice, le dio la instrucción de ir al aposento alto donde sería lleno de ese amor perfecto. Hermanos, ahí es donde Dios lo iba a capacitar. Y la historia cuenta, hermanos, que Pedro fue fiel desde ese día. Y pudo haber retrocedido, pero no lo hizo. Pedro se metió en muchos lugares donde la gente, hermanos, anteriormente perseguía a los creyentes y azotaba a los creyentes. Pero Pedro ahora iba con un amor diferente, que era el amor perfecto de Dios. ¿Y sabe qué, hermanos?
Jesús lo vio acertando a Pedro el día de su muerte, antes de morir. Jesús se lo dijo a Pedro, que él iba a ser probado. Y Jesús le dijo a Pedro que la muerte que iba a tener iba a ser dura. Pero ¿sabe qué veía Jesús en Pedro? Un acierto. Lo vas a lograr. Vas a vencer todo lo que viviste en esta tierra cuando tú cumplas lo que yo te pedí. Un gran líder, hermano, debe ser reconocido, debe reconocer sus debilidades y depender por completo de Dios a través del Espíritu Santo para poder cumplir con excelencia la misión que nos fue encomendada. Hoy, hermanos, yo le invito a que piense usted en sus fallas, en lo que no hemos hecho bien. Como hijos, quizás nuestros padres tienen el deseo, el anhelo de que seamos hijos con aciertos. Dios también lo quiere. Y es necesario que vayamos y le digamos a Dios, no lo voy a lograr. Yo voy a volver a ser ese hijo rebelde, esa hija rebelde. No lo voy a lograr en mis fuerzas. Yo necesito tu ayuda. Hoy Dios habla a nuestro corazón como esposos. Y le podemos decir a Dios, Señor, no sé cuántos años me quedan de vida, pero ya no quiero fallar. Quiero acertar. Dame otra oportunidad. Quiero hacer las cosas bien. La oportunidad que Dios nos da, hermanos, es para que Él sea glorificado, para que Él sea puesto en alto. Hermanos, quizás en el trabajo hemos fracasado. ¿Cuántos trabajos hemos dejado a la mitad y no hemos avanzado y no hemos conquistado lo que Dios tiene para nosotros porque lo hemos hecho en nuestras fuerzas? Pero hoy Dios nos dice, hazlo en mis fuerzas. Acércate a mí, yo te voy a dar la capacidad para que lo logres. Y por último, hermanos, todos nosotros somos siervos de Dios. Y el trabajo está aquí, hermanos, para servir a Dios. El trabajo está aquí, pero es para los que quieren. Es para los que lo anhelan. Es para los que lo desean. Y hoy, hermanos, yo le invito a que se ponga de pie. Y hoy le digamos a Dios, Señor, dame otra oportunidad para servirte.